Abran su Biblia en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23 hasta el 26. Primera de Corintios capítulo 11, versículo del 23 hasta el 26. Dice aquí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Asimismo también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Me conviene una oración también. Padre Celestial, ¿quién es suficiente para traer, Dios mío, tu palabra? Y más en un momento tan solemne como la noche en que Jesús celebró el nuevo pacto, y era la noche de decisión, la noche que marcaría la historia. Dios mío, no soy suficiente para esto. Espíritu de Cristo, que estuviste en Él y que ayudaste a los apóstoles a recordar y a inspirar y a escribir para memoria la obra del Salvador del mundo. Esta es tu iglesia, Señor. Glorifica tu nombre. Como te oró Jesús esa noche, te dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Que los ojos y el corazón de todo el pueblo tuyo que en este día celebra, conmemora, Señor, ese momento que tú ya habías visto desde la eternidad, Dios mío. Ahora, Señor, se han puesto los ojos en Jesús, como aquel día en la sinagoga cuando dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Y los ojos estaban en Él, no en el predicador, sino en Él. Sea los ojos de este pueblo y tu espíritu con nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Créanme, mis hermanos, que tiemblo al ministrar este pasaje de la Escritura, porque mientras el Señor ponía en mi corazón, orando después de recibir la llamada de mi pastor hace un mes, avisándome que me preparara en cualquier momento podría ser el predicador, y cuando me dijo que era este día, fue hace una semana, me acordé que era la cena del Señor, y meditando y orando al Señor, pidiéndole que me confirmara. Estaba yo, recuerdo, en el baño la semana, y de repente, temprano para alistarme al trabajo, de repente uno de mis niños vino y me dijo: papá, dice, ¿qué crees que soñé? Y dice: estaba soñando y vi cuando Jesús se lo llevaron en la noche. Yo vi cuando yo estaba ahí, dice, y cuando vinieron los soldados por Jesús. Y me dijo: 3 atrás de Él y 3 adelante. Y yo estaba ahí, dije. Y ayer el pastor Patricio, en la oración de los líderes, nos decía que si pudiéramos entender cuánto costó que estemos aquí hoy. Y eso me confirmaba que esta es la palabra. Y más que hoy es la cena, ¿cuántas iglesias usualmente lo hacen el primer domingo del mes? Pero no es fácil, porque traer a la memoria lo que pasó en ese momento. Porque el apóstol Pablo, versículo 23 dice: porque yo recibí lo que también os he enseñado. Dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ahí fue lo primero que el Señor fijó en mis ojos. La noche que el Señor fue entregado fue un momento decisivo. Tengan eso ahí, porque de ahí vamos a ir mirando. Y luego dice: tomó
dice, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí. Y el Espíritu Santo me ministraba lo que quiso decir Jesús, en memoria de mí. Pero también me hizo buscar en un diccionario, en el griego, en el original, qué significa esa palabra, en memoria de mí. Y fui a buscar y dice que es la palabra anamnesis, hacer una recolección, traer a memoria un recuerdo, algo de arriba, o traerlo de nuevo, traerlo a la mente de la persona misma. No traer a la memoria el acto, sino a la persona misma. Vuelvo a repetir, era traer a la mente de la persona misma algo afectuoso. No algo externamente, sino algo que despierta la mente, que denota un recuerdo, no algo externo. Eso es lo que dice la definición del diccionario. Es una palabra compuesta. Lo primero que dije es que la palabra en griego es amnesis, no sé pronunciar el griego, pero y está compuesta. La palabra primera que dije es ana o an, y luego en menia, y la segunda parte compuesta es hacer mención, un memorial, aquello que mantiene vivo el recuerdo de alguien o de algo, muy literalmente memorioso. Y el Señor dice, hacer esto en memoria de mí. Y Él dice, cada vez que lo hagan, hacer memoria de mí. Y yo pedí al Señor que me dice la Biblia que nadie conoce los pensamientos del hombre sino el Espíritu que está en él. Y así nadie conoce la mente del Señor sino el Espíritu de Dios que está en él. Y yo pedí al Señor que el Espíritu Santo me mostrara, que me diera luz de lo que pasaba por la mente de Jesús esa noche. Porque dice, la noche que fue entregado. ¿Qué pasaba por la mente del Señor esa noche? Era la hora del nuevo pacto. Y primeramente el Señor me llevó a Éxodo capítulo 20, que es la primera vez que se celebró la Pascua. Es en Éxodo 12 ya. Éxodo capítulo 12. Y vamos a ver si puedo recordar o pude percibir todo lo que pasaba por la mente del Señor. Poco a poco, amén. 12 versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto. Jesús se reúne con los discípulos y les dice, los discípulos le dicen anteriormente, ¿dónde quieres que celebremos la Pascua? Jesús, cuando estuvo 33 años en esta tierra como hombre, cuando empezó su ministerio tenía 30 años y dice que asistía a las Pascuas. Y yo creo que desde que él empezó a mirar, él como todo, dice la Biblia que aprendió como todos nosotros, como nació como un hombre, tuvo un proceso de niño y también leyó las Escrituras y también tuvo que conocer y debía y sabía que tenía que conocer la Escritura. Y él siempre decía que cuando a los 12 años, cuando estaba en el templo, él tenía claridad ya de quién era y para quién había nacido. Y yo entiendo que por la mente del Señor esa noche y desde ya antes él estaba preparando y viendo
lo que se hacía con ese cordero. Y teniendo en mente que había de llegar la hora y había de llegar el momento cuando él sabía que eso lo señalaba a él. Sabía que era el momento, esa noche, que él tenía que cumplir la escritura. Era un momento de decisión. Toda su vida ya él había sido decisiva para el propósito del Padre. Pero esa última semana fue una semana de decisión. Ya la decisión, dice la Escritura, ya la había tomado desde el cielo. Ya él había tomado en el pacto eterno. ¿Se acuerdan la vez pasada? Cuando allá en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de que no hubiera ángeles, antes de que hubiera toda criatura y toda creación y todo viniera a la existencia, el Padre en su secreto con el Padre y el Hijo hicieron una reunión y decidieron tener un pacto eterno, un pacto en su sangre. Y Dios en su soberanía sabía que el hombre iba a fallar, y ahí se proveyó el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y ya Cristo en su deidad, en la eternidad, ya había tomado esa decisión. Pero ahora había un momento decisivo aquí en la tierra donde él podría decir sí o no. Todo lo que le pidiera el Padre, sabía que él podría decir no voy a lograr, no quiero salvar a la humanidad. Lo podía decidir ahí. Pero ese momento, esa noche era decisiva. Esa semana fue decisiva desde el domingo. Según yo estudiaba, parece que la cena la celebró el jueves por la tarde. Contando los días del día 10, hubiera sido domingo, lo que nosotros le llamamos el domingo de Ramos. Y de ahí toda esa semana, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta el jueves de la noche, fue decisiva, porque sabía que tomando la decisión esa noche, haciendo el pacto, mencionando el pacto, estaba relacionando lo que tenía que hacer con el Padre y con la humanidad. Y si en ese momento, esa noche, él decía no quiero, no iba a haber redención y muchas cosas podrían ser afectadas. Pero en ese momento la mente del Señor estaba primeramente en lo que se había decidido en el cielo, y otra lo que Dios le había mandado a Israel y cómo él debía cumplir la escritura. Sigamos leyendo. El versículo 5: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Nosotros hemos visto en los relatos de los evangelios cómo constantemente en los últimos días Jesús hablaba con sus discípulos, decía que era necesario que él fuera entregado en mano de publicanos, de pecadores. Era necesario de ser entregado a los escribas, a los fariseos. Y él sabía que todo el pueblo tenía que inmolarlo. Él sabía todo lo que le iba a acontecer. Seguimos leyendo. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedara hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado, vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Esta es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y efectuaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne. Ese momento era un momento muy solemne. Y no era un momento, en la primera Pascua Dios lo dijo, que nosotros sabemos que en el antiguo pacto, el antiguo testamento, era la sombra
y la figura de lo que señalaba de lo que era Cristo. Pero dice la Escritura que ahora Cristo ya es la realidad, y Jesús sabía en ese momento que Él tenía que cumplir cada parte de la Escritura. Y dice aquí: hagan esto en memoria de mí, lo que para Israel debió haberse convertido en un momento muy solemne. Y es lo mismo que le está mandando el apóstol Pablo, lo que recibe el apóstol Pablo y le está diciendo a la iglesia de Corinto: hagan esto en memoria de mí. Debe ser un momento muy solemne. Para Israel había sido la liberación de Egipto, de 400 y tantos años de haber estado bajo la esclavitud de Faraón, bajo el yugo de todos los cuadrilleros de Faraón, y que no tenían ninguna esperanza, y era un nuevo comienzo para ellos. Pasó el tiempo y Israel lo convirtió en un rito, en una religión, y muchas veces el pueblo de Israel tuvieron que venir los profetas, tuvieron que venir con palabra de Dios para que eso volviera a ser lo que Dios deseaba que había sido, que era la marca, la distinción de su pueblo. Pero si nosotros regresamos a 1 Corintios capítulo 11, pero ahora lo vamos a ver desde el versículo 17. Dice: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. El apóstol Pablo está diciendo que el momento de la cena del Señor era un momento para lo que significa para el Señor, para Dios el Padre, para el Hijo, y lo que debe significar y debe traer una convicción en nosotros como hijos de Dios. Y entonces él dice que eso que debe ser algo tan memorable y tan glorioso se convierte en algo peor, dice. Pues en primer lugar, cuando reunir como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Y si nosotros vamos a lo que había en la mente de Jesús en esa noche, y el apóstol Pablo dice aquí que se come indignamente, está diciendo que no había en conciencia, consideración o una claridad de por qué se reunían a celebrar la cena del Señor. Mientras yo leía este pasaje, yo decía: Señor, ¿cuánto celebramos hoy en este día la cena del Señor? ¿Y cuántos tenemos con claridad todo lo que se efectuó esa noche? Todo lo que significa realmente para el Padre primeramente. Pero dice aquí el apóstol Pablo que algo que debe haber ser algo, aquí en el caso de la iglesia de Corinto, que algo que debió haber tenido el sentir de Cristo, el sentir del Padre, el honor de Dios, la honra de Dios, dice que ellos lo estaban convirtiendo en algo que traía indignación para Dios. Dice: porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Y dice que Dios mira la aprobación. Y la aprobación no está en el rito, la aprobación está en el corazón de cada creyente, de cómo lo ve y qué está haciendo con eso. No solamente si lo celebra, sino si más adelante el apóstol Pablo dice: si cada uno nos probamos a nosotros mismos. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, dice: si hay entre vosotros divisiones. Y podemos aplicarlo en lo familiar, en un matrimonio, podemos aplicarlo en lo ministerial, podemos aplicarlo entre nosotros como hermanos. Dice: no están discerniendo lo que Cristo logró esa noche, y ustedes no están teniendo el sentido que deben de tenerlo. Seguimos leyendo, dice: cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. El contexto es aquí que la iglesia se reunía y que había gente pobre y gente rica. Y dice que por lo que dice aquí es que había un orgullo en al menospreciar al que tenía menos. Y lo que se debía conmemorar la memoria del Señor, de lo que tenía sentido en el corazón de Jesús, lo que había pasado esa noche, ahora se convertía
en un menosprecio para los pobres y se convierte en un orgullo para los otros. Y tal vez ahora nadie se está embriagando aquí en la cena del Señor, pero si el apóstol Pablo dice no, que él recibió algo del Señor, algo muy elevado, y dice, y eso les quiero comunicar. Y eso es lo que el Señor trataré de explicar, lo que percibí o recibí mientras estaba meditando en la palabra. Ese momento en que Jesús estaba esa noche, primeramente les dije, estaba haciendo memoria de la Pascua, de lo que pasaba en Israel, de lo que el sentido de la memoria de que haber tenido el pueblo de Israel de celebrar esa noche la Pascua y de cómo Dios lo liberó y cómo Dios lo salvó. Pero para Jesús era más que eso todavía, porque era un momento, porque él antes en los evangelios dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y no solamente en ese momento, tampoco estaba ya pensando solamente en Israel. Estaba pensando en el momento eterno que había decidido el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tener un memorial. Era el momento de marcar un memorial no solamente en nuestros corazones. Era el momento de marcar la historia de la humanidad. Un nuevo comienzo, dice en el Éxodo. Un nuevo comienzo en tu vida y en mi vida. Lo que iba a dividir la historia de la humanidad. Hasta hoy en todos los libros no se puede negar, dice antes y después de Cristo. Lo que iba a dividir los tiempos, lo que iba a cambiar la memoria eterna en el cielo. Es un momento memorial en el cielo. Eso que pasó esa noche no solamente marcaba a los discípulos, era algo que iba a marcar la eternidad. Es un memorial eterno que nosotros lo vamos a mirar en el cielo también. Él dijo, no volveré a beber la copa hasta que vuelva por vosotros. No volveré a beber la vid de esta copa. Era un momento, era un memorial que así como en Israel quedó marcado en la historia de Israel y ha marcado en nuestros corazones cómo Dios nos salvó. Ahora era un momento, el momento del Padre. El momento en que el Padre iba a ser glorificado. Por eso Él dijo, Padre, glorifica tu nombre, para que tu Hijo te glorifique a ti. Era un momento en que ya Él había tomado una decisión. Les vuelvo a repetir, Él ya había tomado una decisión en el cielo, pero era el momento decisivo aquí en la tierra. Desde el domingo Él entró al templo por segunda vez a Jerusalén, donde clamaron Hosana al Hijo de David, y Él sabía lo que significaba entrar ese día en el templo. Entrar ese día en el templo era ponerse en contra de todo el sistema religioso que había en ese momento. Era un momento donde Él sabía que después de eso ya las autoridades no solamente querían que no creyeran en Él, ya querían borrarlo del mapa. Él sabía lo que significaba para las autoridades, sabía que era el momento donde ellos iban a tomar ya el consejo directamente para matarlo. Llegó el domingo, llegó el lunes, llegó el martes, llegó el miércoles, donde confrontó y mencionó los 7 ayes que están en Mateo capítulo 23, donde les dijo, ay de ustedes, vosotros hipócritas, escribas, fariseos. Era un momento donde una semana muy decisiva para Él. Y el apóstol Pablo dice aquí que así como Él está mandando que sea algo memorial, algo que marque nuestros corazones, que así como Él tuvo una actitud de decidir, también nosotros tengamos una actitud de decisión, que así como Él tomó una decisión, nosotros, dice ahí, haga memoria de esto que hice. Y nosotros también tenemos que tomar una decisión completamente para volvernos completamente a Dios. Lloraba y pedía a Dios mientras le decía, Señor, ¿cómo puedo ministrar esta palabra? Parece tan sencillo, pero es algo muy elevado, porque es hablar de la sangre de Cristo, es hablar del momento decisivo, del momento eterno en que todo el cielo estaba mirando lo que iba a acontecer en la tierra, la actitud que iba a tener el hombre hacia su Creador. Era cuando se iba a revelar lo que es verdaderamente el hombre. Dios hizo hombre. Y el hombre no ignoramos como seres humanos. Cuando hablo del hombre, del género humano, hombre, mujer, todo lo que es humano. Ignoramos de la dimensión, la profundidad que tiene el pecado en nosotros. ¿Saben cuál es la dimensión? Nosotros a veces juzgamos a tal persona
por decir yo no robo, yo no mato, yo no miento, yo no aquello, yo no el otro, pero ignoramos el potencial de pecado que tenemos en nosotros. ¿Y sabe cuál es ese? Se reveló en ese momento, teniendo el ser humano a su creador en sus ojos y presentándole al mismo pecado en persona, que era Barrabás. ¿Qué es lo que decía la gente? ¿Queréis a Barrabás? Sabían quién era Barrabás, lo que representaba ese hombre, un asesino. Yo no sé si era qué tantos delitos había pecado, pero representaba lo que es el pecado personificado. Y en ese momento el ser humano demuestra lo que es y dice: soltadle, y a Jesús crucifícale. Y esa es la maldad que está en nosotros, el pecado que está. Si alguien se cree muy bueno y nos ha señalado algo y dirá: yo no haría eso. Muchas veces decimos: yo no haría eso, porque no hemos sido expuestos a tal vileza, porque no se ha descubierto la maldad que está en nuestro corazón. Por eso cuando Jesús le trajeron a aquella mujer, dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A ver si es verdad. Dice: desde el más pequeño hasta el más grande se dio la vuelta, porque dice, con esa palabra que soltó redarguyó sus corazones. Y entonces era un momento decisivo para Jesús. Era un momento decisivo en la eternidad que iba a marcar todos los cielos. Porque dice el libro de Colosenses que en su cuerpo, en la muerte y en el cuerpo de su cruz y la sangre de su cruz, dice, y reconcilió los cielos y la tierra. Era un momento que iba a marcar la eternidad, que iba a marcar los cielos esa noche. ¿Por qué? Porque ya esa noche determinaba completamente la decisión entre Dios y tomar la responsabilidad de lo que el Padre le encomendó, y la responsabilidad de cargar todo el peso de la humanidad, todo el peso del pecado sobre él. Sabía los juicios a los que se iba a enfrentar. Fue ante Caifás, fue ante Pilato, lo llevaron de aquí para allá toda la noche. Según yo estudiando, cuando él alrededor de la cena del Señor, fue alrededor entre las 6 y las 7 de la noche. Entre la cena, los cánticos que se cantaron después, y entre las 9 y las noche fue la hora del Getsemaní, las 3 horas. Y a la medianoche fue cuando vinieron por él. Y de ahí toda la noche, si vemos los relatos de los evangelios, los juicios injustos y la falsedad que había y la falta de pruebas para poder acusarlo. Los mismos fariseos, los mismos escribas que se lo llevaron, lo acusaron injustamente y quebrantaron ellos mismos su ley. Lo llevaron a escondidas para que el pueblo no se alborotara, porque era la noche de la Pascua. Y ellos mismos con falsedad se lo llevaron de noche para al día siguiente llevarlo ante el juicio político. Pasó por todos los juicios que debía haber pasado el hombre. En todo lo querían culpar, pero en todo era inocente. Pero él sabía lo que pasaba por su mente esa noche. Vuelvo a repetir: el momento, el memorial eterno para el Padre. El momento que iba a marcar el cielo, la historia, la humanidad, la eternidad. Era el momento de hacer nuevas todas las cosas. Porque la cruz es ese momento. Él sabía que en esa cena, lo que representaba su sacrificio, es lo que le dijo a los discípulos. Era el momento de la decisión, y no habría otro momento. No habría otra oportunidad. Nos decía nuestro pastor Patricio ayer, dice, era una noche, en cuanto al clima, era fría. Pero más que el clima, era lo que él sabía que tenía que enfrentar. Era el momento de cambiar la transgresión por justificación, el momento de cambiar la maldición por bendición, el momento de cambiar la condenación por salvación, el momento de cambiar la rebelión, la desobediencia por obediencia, el momento de cambiar a los pecadores por justos, el momento de vencer la muerte por la resurrección y la vida, el momento de la reconciliación, de siendo enemigos hacernos amigos, en el momento de traer fe, el momento de traer esperanza, el momento de que viniera el Espíritu Santo, el momento
De lo que era inalcanzable se hacía inalcanzable. Era el momento de cambiar la ley por la gracia. Era el momento de la ira por la paz. Era el momento del dolor por la sanidad. Era el momento de la cautividad por la liberación. Era el momento de la perdición por la salvación. Era el momento de la mentira por la verdad. Era el momento de la inmundicia por la pureza. Era el momento de cambiar nuestra mancha y arruga por la limpieza. Era el momento de anular todos los decretos que estaban en contra de nosotros. Era el momento de vencer el pecado y la muerte. Era el momento de la liberación. Era el momento de derrotar los principados y potestades. Era el momento de unir los cielos y la tierra. Era el momento de unir pueblos, naciones y familias, porque el profeta decía: te he puesto por pacto a las naciones, te he puesto para que me congregues a todos mis hijos esparcidos en toda tribu, lengua, nación. Era el momento de unir familias. Era el momento de unir la humanidad. Era el momento del que en el Edén el diablo destruyó. Ahora el Hijo de Dios vino para traer salvación y destruir las obras del diablo. Era el momento de sacar la verdad a la luz. Era el momento en que el cielo cayó y vio a su creador. En ese momento el cielo en ese momento guardaba silencio. En ese momento toda boca se cerró. Dice los salmos, decía David, que se callen las lenguas mentirosas. Un día adorando con esa alabanza que dice digno de toda la gloria, dice exaltado estás. Y el Señor me llamó el momento eterno en que Él estaba en esa cruz y que toda boca se tuvo que cerrar. El diablo con sus ardides vino a traer rebelión en todo el cielo, a engañar a los ángeles y decirle que Dios era un orgulloso, mentiroso, que todo lo quería para Él, que solamente quería que le adoraran a Él. Y empezó a decir: adórenme a mí o no adórenme a mí, adórense ustedes, hagamos otro reino aparte. Y esos ángeles le creyeron y quedó, es algo que yo interpreto como, quedó como la incógnita en los ángeles de pensar si era verdad lo que él decía. Pero en ese momento todo el cielo contemplaba, toda la creación contemplaba. Porque dice el libro, el primera de Timoteo, dice que grande es el misterio de la piedad. Fue visto de los ángeles, predicado entre los gentiles, recibido arriba, y todo el cielo veía a su creador. O sea, esto es lo que es capaz de hacer este Dios por la humanidad. Cállense las lenguas mentirosas ahora. Dios es verdad, todo hombre mentiroso. El diablo es digno de condenación. Engañó a la mitad de los ángeles, ya ha engañado a la humanidad por todo el tiempo. Y entonces Jesús en ese momento sabía lo que tenía que acontecer en esa noche. Sabía lo que había en ese pacto. Era el momento de elevar al ser humano de su vileza a la honra más grande de ser llamado ahora hijo de Dios también. Era el momento de llevar al hombre a los lugares celestiales. El hombre de nosotros teníamos que ir a las partes más profundas de la tierra. Y ahí es donde Jesús dice que entró a las partes más profundas de la tierra. Y no solamente de ahí, ahora tenía que levantarse de entre los muertos. Y no solo levantarse de entre los muertos, tenía que traspasar los cielos. Cosa que si alguien quiere hacerlo con sus propias obras o con su propia ley o con su propia justicia, es inalcanzable. ¿Dónde queda la ley? ¿Dónde quedan aquellos que se jactan, que dicen que por la ley pueden ser salvos? Tendrías que portarte bien toda tu vida y después morir y después levantarte entre los muertos, y no solo levantarte, sino traspasar los cielos y sentarte a la diestra de Dios. Y era el momento que Jesús tenía, eso es lo que tenía Jesús en la mente, en su corazón, de unir. Y la iglesia de Corinto estaba diciendo: no os alabo por esto. Por eso dice el apóstol Pablo, lo dice con un tono, dice: yo recibí lo que os he enseñado. Y aunque no dice literalmente todo esto, pero yo entiendo que los apóstoles, si ustedes ven las cartas, les hablaron de todo lo que había pasado la travesía del pueblo de Israel. Yo entiendo que en este texto que estamos leyendo, el apóstol Pablo sí se ocupó, porque antes en 1 Corintios capítulo 1 en adelante, él dice: porque primeramente yo les anuncié no palabras lógicas que ustedes habrán querido haber escuchado. Lo primero que les prediqué con temblor
y con mucha debilidad, dice, fue a Cristo y a este crucificado, para que mi predicación esté basada en el poder de Dios. Y ahí declara el apóstol Pablo, dice, Cristo, el poder de Dios. Lo que los hombres le llaman débil es lo poderoso de Dios. Y él está diciendo, Cristo vino a una cena para meterlos en el vínculo eterno, para unir lo que el diablo había separado, lo que el pecado había ocasionado. Y ahora ustedes me están dividiendo a la iglesia. Y ahora ustedes están dividiendo por comida, por una borrachera. Y tal vez no lo practiquemos aquí en la cena del Señor. Y no solamente estamos hablando localmente, porque Dios quiere hablarle a toda su iglesia que nos está mirando en toda tribu, lengua y nación. Y como decía nuestro pastor Patricio ayer, no es un reclamo de Dios. Simplemente lo que dice, hagan memoria de mí. ¿Y cómo vamos a sentarnos a la mesa? Dice el apóstol Pablo, la copa de bendición que tomamos, la copa de comunión, dice el apóstol Pablo a los Corintios también, la vamos a compartir con los demonios, la vamos a compartir con una ramera, nos vamos a mezclar ahora. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, vosotros sois el templo del Espíritu Santo. Y ahora lo que a Cristo le costó sangre y lágrimas esa noche, y dejar al Padre en la eternidad y confrontar todo el peso del pecado, ahora nosotros lo vamos a convertir en algo indigno. Por eso dice el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y mire si es digno de que usted celebre, no porque por tus propias obras, sino sabiendo lo que costó. Y todavía seguiremos practicando el pecado. Todavía seguiremos introduciendo a nuestro ser, a nuestros ojos, a nuestros oídos, todo lo que Dios aborrece. Por eso el apóstol dice, no os alabo por eso, celebren dignamente, estén de acuerdo con su Señor. Él se sentó esa noche en la mesa, en un lugar de intimidad, y dijo, por vosotros es partido. Este es mi cuerpo que por vosotros. Eso es lo que pasaba por la mente del Señor esa noche. Lo que voy a lograr con la redención. Israel me ha dejado por miles de años. ¿Cuántas veces los profetas y reyes tuvieron que hacer reformas para celebrar la Pascua? Y cuando lo hacían se burlaban de ellos. Hay mensajes de nuestro pastor de como el corazón en el mes segundo. Y hay varios mensajes faltaría tiempo para explicar todas las veces que Israel se desvió y todas las veces que los pocos reyes que fueron piadosos trajeron de nuevo, de vuelta el pacto a su pueblo. Y el apóstol Pablo está haciendo algo parecido aquí, diciendo, ¿cómo es posible que ustedes estaban sin fe, sin esperanza, y que Dios los salva? ¿Y cómo es posible que se sienten a comer indignamente la mesa del Señor? Y aunque está hablando aquí que había entre ricos y pobres, se puede aplicar nuevamente, se puede aplicar denominacionalmente, institucionalmente. ¿Cómo es posible que divida ahora las instituciones diciendo que solamente tal concilio, tal denominación es la iglesia de Cristo? Cuando el apóstol se despidió en una de las iglesias en Éfeso, si no mal estoy, dijo, les encargo a la iglesia que Cristo compró con su sangre, no la dividan. No la dividan entre pentecostales, entre menonitas, luteranos, adventistas, no la dividan. No la metan entre católicos, no lo encajen en algo así, algo que costó tan caro para Dios. ¿Por qué, iglesia de Cristo, los que están al frente de esos concilios, por qué los que están al frente cenan una cena del Señor? Y dice aquí, no dividan la iglesia de Cristo. Y dice, de la misma manera que Cristo cargó todo el pecado, él más adelante dice, por eso Dios, para no condenarlos, teniendo misericordia, porque él pagó ya por eso, los hace mucho que se enfermen y duerman y están débiles, porque están teniendo por indigno lo que Dios, él vino a unir los cielos y la tierra, él vino a unir las familias, él vino a traer redención. ¿Y cómo es posible que entonces lo quieran dividir con sus preceptos humanos, con su filosofía, mezclando lo de Dios con algo tan elevado, tan santo? Yo lloraba y le pedí al Señor, Señor, perdóname toda la vez que me he sentado ahí y no he podido comprender, asimilar. Revélanos más de lo que fue esa noche, de lo que costó la sangre de Cristo, que no solamente es para cubrirnos del diablo y no solamente para ponerlo y cubrirnos, todo lo que conlleva el pacto eterno. Por eso los apóstoles con celo de Dios
se escribieron las cartas de los Gálatas, las cartas a los hebreos, porque sabían, se les había revelado. Ellos estuvieron ahí esa noche y de momento no pudieron entenderlo, porque sus ojos todavía se estaban velados, dice la palabra. Pero Cristo tuvo que venir una y otra vez apareciéndoseles, diciendo: oh insensatos, tardos de corazón, ¿no era necesario que el Hijo del Hombre padeciese, el Cristo tuviera que sufrir todo esto? No se los expliqué. Y les explicó desde la ley, los salmos y los profetas. Dice, entonces se les abrieron los ojos. Y muchas veces yo le digo al Señor: Señor, yo paso la vergüenza y te digo: sí, soy insensato, soy tardo, pero quiero entender. No quiero sentarme ahí y que por un orgullo mío, como los corintios, por su orgullo aquí, no solamente el orgullo del pobre, porque hay orgullo no hay orgullo, no solamente orgullo del rico, hay orgullo del pobre también, que no se deja ayudar. Si no quiero por una causa mía yo dividir el cuerpo. Hay algo que a veces decimos: hay que perdonar, y eso es verdad, nosotros perdonamos situaciones, pero otra cosa es la confianza nuevamente. Aún nosotros, cuando conseguimos el perdón de Dios, inmediatamente una persona no confía en Dios. Dios tiene que procesar por el Espíritu Santo, y a través de la relación con la palabra, la comunión en la oración, la comunión entre los santos, nuestra confianza va creciendo a través de lo que vemos de Dios que ha hecho en su palabra, del testimonio de otros hermanos, de lo que Dios hace cada vez que contesta nuestras peticiones, y vamos creciendo en confianza con Dios. Y dice la Biblia: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Dios inmediatamente te recibe, pero se desarrolla una confianza. El perdón entre nosotros es inmediato, pero tiene que haber un fruto digno de arrepentimiento. Y por eso el apóstol Pablo dice: no os alabo, hermanos. Y no sé cómo se sentirá el corazón de Dios cada vez que nosotros nos sentamos. No solamente estoy diciendo aquí como congregación, estamos hablando de toda la iglesia de Cristo que se sienta hoy, este día, a celebrar la cena del Señor. ¿Podremos pedirle al Señor lo que pasó esa noche? Dice: la noche que fue entregado, en ese momento que tomó el pan, invocó el nombre del Señor nuevamente. Y cuando dice dio gracias, es que invocó el nombre santo de Dios. Era el momento entonces de cambiar la tristeza en gozo, el lamento en baile. Era el momento de cumplirle a todos los profetas lo que Dios les había prometido. Era el momento de cumplir cada profecía, cada escritura. Lo dijo constantemente a los apóstoles: es necesario que se cumpla lo que está escrito de mí. Era el momento de enfrentar todos los juicios, no solamente aquí terrenales, en cuanto a los fariseos, escribas, y ante Pilato y Caifás y todos aquellos en los que tuvo que ir. Era el momento de enfrentar varias cosas. Una de esas cosas era él, en su naturaleza santa, enfrentar lo que es el pecado, todo el peso del pecado. Era sufrir los dolores de la muerte. No hay ninguna enfermedad que él, para mí, es una interpretación mía, porque dice que él gustó la muerte por todos. Y para mí hay otra versión que dice que él, a ver si recuerdo cómo dice esa versión, dice que él sufrió los dolores de la muerte, suelto los dolores de la muerte, que es la muerte cuando opera en nosotros una enfermedad, algo que no funciona, que se está muriendo en tu cuerpo. Y él experimentó desde la más mínima enfermedad hasta el cáncer más tremendo que hay. Por eso Jesús no es ajeno a ninguna de tus aflicciones. La traición la disfrutó por ti. Dice: tenía el gozo puesto delante de sus ojos. Lo que te tenía a ti y a mí, tenía el propósito del Padre, pero te tenía a ti y a mí entre sus ojos. Ponga su nombre ahí. Dice: tengo que salvar a Héctor, tengo que salvar a Dagoberto, tengo que salvar a Vicente, tengo que salvar a Ricardo, tengo que salvar a Rosita, tengo que salvar a Raúl. Y depende de esta noche, depende de que yo diga que sí al pacto. El momento de decirlo sí, él sabía que no había vuelta atrás en ese momento.
Él sabía que después de esa cena lo que le esperaba, porque ya no era solamente el pacto entre ellos, sino Él estaba confirmando Él entre el pacto, Él y su Padre. Ya no había momento atrás. Era como una manera de ilustrarlo, muy pobre por decirlo, pero que es muy pobre, cuando alguien decide casarse finalmente. Si ya una vez que me case, el que entiende, pues el que no entiende, dice no importa, me divorcio. En el momento donde alguien dice ya llegó la hora de yo casarme, ya no andar haciendo haciendo otras cosas. Ya en el momento de restaurar mi vida y de aquí en adelante de un solo hombre o de una sola mujer. Pero era más que eso para él. Era pues ya yo lo decidí en el cielo, pero ahora llega el momento en que yo debo enfrentar todo el embate. Pero no solamente era eso, era experimentar lo que es la muerte para Dios, la separación eterna entre Dios y el hombre. Era experimentar las muertes espirituales, morales y físicas que el hombre experimenta. Y la que más le dolía a Jesús era lo que va a experimentar el hombre cuando aquel día aquellos que no aceptan a Jesús, aquellos que rechazan a Jesús, en aquel día cuando el Padre en la eternidad, en el gran trono blanco, dirá a aquellos que estuvieron expuestos a la palabra y que no quisieron aceptarlo, en el momento donde dirá malditos, apartados de mí, no los conozco, y nunca más tendrán la oportunidad de estar con su Creador. Y eso es lo que Jesús sabía. Todo eso tenía en la mente Jesús en la noche. Toda esa semana para él fue crucial para él. Nuestro pastor Dagoberto predicaba hace el mes pasado de los hombros de Jesús, todo lo que cargaba sobre él. Era grande el peso que había sobre él. Y entonces aquí en la cena dice el apóstol Pablo: hagan esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo está diciendo, dice, yo recibí lo que les he enseñado, lo que les he transmitido. Entonces yo entiendo que el apóstol Pablo no estuvo ahí esa noche, pero sí por el Espíritu, por la revelación, o muchos dicen que cuando lo llevó al tercer cielo, le mostró para que él pudiera ser el apóstol de los gentiles y poder predicar con convicción y con impartición, más que con unción, sino con convicción, para que ese pueblo, o el pueblo que creemos individualmente, familiarmente, digamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué actitud tenemos? La de los fariseos, la de los escribas, la de Israel, que rechazó a su Mesías y que lo convirtió en un rito religioso, en solamente tener un nombre donde Dios es soy el pueblo elegido, pero cómo vivían delante de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. El versículo 27 de Primera de Corintios 11:27 dice: de manera que cualquiera que come este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente. ¿Por qué dice indignamente? Dice el que no le da el valor de lo que es esto. Fíjese, y allí no está hablando de adulterios, fornicarios, se puede aplicar, pero está hablando tan solo una división. Y el apóstol Pablo dice, bueno, es la oportunidad para que se muestre quién realmente entonces sí está creyendo lo que Jesús hizo. Porque es necesario entonces que se manifieste quién es entonces verdaderamente el que aprecia. En el versículo 19 dice eso. Dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Si hay una aprobación entonces de Dios individualmente. Por eso dice, pruébate a ti mismo. ¿Estás considerando lo que pasó esa noche? ¿Estás considerando? Por eso dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. Y el apóstol Pablo dice, ¿por qué lo hacen indignamente? Es lo que debe de hacer una fiesta, una celebración, una conmemoración gloriosa, de apropiarse de todo lo que es el pacto y la cena del Señor. Se convierte entonces en muerte. No debería ser así entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Debería ser un momento de solemnidad, pero un momento de victoria, donde el pueblo de Dios disfrute de la victoria de Cristo. Y era el momento entonces donde Jesús decía, este es el momento donde yo, haciendo el pacto, voy a resucitar. Y no solamente eso, voy a interceder por ellos para siempre. Nunca más se va a volver a repetir el pecado en la eternidad.
Porque ahora somos hechos en Cristo. Y ahora Él es el máster, el prototipo, donde de ahora todo depende de Él. Y así como Dios le dio una palabra eterna al sol y la mantiene ahí, así ahora no sé puedo explicarlo con amplitud, pero percibo que, como nuestro pastor nos ha dicho, que la salvación o la redención fue una vacuna que vacunó a todo el cielo para que nunca más vuelva a pasar. Es el memorial eterno que va a estar ahí. No sé cómo lo pondrá Dios, pero el momento eterno que va a estar ahí siempre como memorial. Dice, este es el que dio su vida por nosotros. Por eso quedaron las marcas. Por eso se presentó ante Tomás y le dijo, mira, mete tu dedo aquí en mis llagas y tu mano aquí. Fue algo para sacudirlo. Era para sacudirlo, para decirle, después de todo lo que viste, de la elección, te metí ahí en el pacto, ahora estás dudando de eso, Tomás. Y dijo, Señor, Dios mío, Señor mío, Dios mío, creo. Le dijo, porque viste, crees. Más bienaventurados son los que no ven y creen. Pero creer en toda la plenitud, creer en todo lo que está aquí, es imposible poder explicar. Ojalá pudiéramos explicar todo lo que pasó en esa semana. Fue crucial. Era el momento donde Él decía, es momento de subir y llevar la victoria al Padre. Y no solamente eso, sino llevar cautiva la cautividad y repartir dones a los hombres. Era el momento de decir, ahora eran advenedizos y extranjeros, ahora son ciudadanos. Ahora son miembros de la familia de Dios. Ahora estos son herederos. Ahora serán coherederos. Ahora tendrán seguridad. Ahora serán templo del Espíritu Santo. Ahora vendrá el tiempo de la gracia. Ahora es tiempo de que entonces venga el Espíritu Santo sobre este pueblo. Dice la palabra que los profetas indagaron qué tiempo y qué persona hablaba el Espíritu de Cristo y las glorias que vendrían después de sus padecimientos. Él sabía las glorias que vendrían después de ese momento de cena, de esa cena, de ese momento. Pues vamos otra vez ahí en 1 Corintios 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ahí es donde el Señor me ponía a ver, la noche en que Jesús fue entregado, el momento de manifestar la gracia. Nuestro pastor nos está hablando de la gracia, que es la forma que Dios ama. Y el primero que le reveló ese texto, Juan 3:16, es cuando tenía una conversación con Nicodemo. Nicodemo fue el privilegiado, el primero que escuchó ese de tal manera. Yo me imagino que estando esa noche con él, los rayos de la gloria del amor de Dios traspasaban su corazón para iluminarlo. Se había metido en un sistema religioso, pero en ese momento las palabras mismas del Hijo de Dios diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En ese momento los rayos de la gloria de Dios iluminaban a Nicodemo. La primera luz de la gloria de Dios estaba revelando a ese hombre que pudo tener un momento de humildad para decir, ¿por qué tú haces esas cosas? Y él le dijo, no importa, ustedes están acostumbrados a hacer milagros, señales, pero dije, nunca entienden. Pero es necesario que nazcas de nuevo. Y para eso yo tengo que padecer mucho. Para eso mi cuerpo tiene que ser partido, para quebrar el pecado, para derrotar el pecado, para impedir lo que impide entre la relación entre Dios y el hombre, el pecado, y poder impartir ahora mi naturaleza divina a toda la humanidad que cree en mí. Eso es lo que estaba en la mente de Jesús esa noche. Pidamos al Espíritu Santo que nos siga revelando. Aquella noche dice que después de celebrar la cena cantaron el himno, si no mal estoy, los relatos dicen que del Salmo 113 al 128, y cantaron esa noche, y después se fueron al Monte de los Olivos, se fueron todavía a seguir meditando lo que había pasado.
Muchas veces salimos de la cena del Señor y como si nada hubiera pasado. Pero algo tiene que ocurrir dentro de nosotros. A partir de hoy en la iglesia de Cristo, en toda tribu, lengua, nación, que el Espíritu Santo tome a todos los predicadores, a todos los que están al frente y ministramos. Y no estoy diciendo, como dijo el pastor la última vez, no es que lo estén haciendo mal nuestro pastor que lo ministra, el pastor Vicente, sino que nos lleve a la dimensión que tenemos que entenderlo. A la convicción que llegaron los apóstoles para decir: no podemos callar lo que hemos visto, tocando al verbo de vida. Nosotros lo palpamos, lo vimos, y aunque por un momento estuvimos cegados y por un momento lo negamos también, y si nos echamos a correr, pero cuando vino el Espíritu Santo, entonces entendimos, se nos abrió el entendimiento, se nos cayeron las escamas de los ojos, nos volvió a predicar y ardía el corazón, y a partir de ese momento no volvimos a ser los mismos. Yo pido a Dios que sea así para mí, para cada uno de vosotros, que no volvamos a salir hoy igual, que nos apropiemos de todo lo que Dios hizo por nosotros, que esa es la gracia abundante de lo que está hablando Dios este año. Así fue entonces esa noche. Nosotros leímos al principio todo lo que Jesús sabía en esa noche, que Él iba a ser el Cordero, y cómo Dios le dijo que iba a ser asado, que iban a comerlo con hierbas amargas para hacerle recordar el dolor que sufrieron en Egipto, sin levadura. Allí en esa celebración estaba el momento de intimidad que Dios tiene para con sus hijos, porque así como llamó a esos 12, y uno de ellos dice que era el diablo, de los evangelios, en el libro del capítulo 13 de Juan, dice que Judas ya no se quedó en ese pacto. Salió esa misma noche, tomó no el pan del pacto, sino tomó el pan de la cena que tenían, entiendo yo, y dice que él salió. Es algo muy indigno en el caso de Judas, porque no fue un enemigo, fue un amigo, el que se sentaba conmigo a comer el pan, dice, todos los días, el que compartía conmigo los secretos. Fue el que lo traicionó. Y fíjese que estudiando yo un poquito de Judas, es que ni siquiera él tenía algo contra él. Nunca lo llamó, primeramente nunca lo llamó, si yo mal estoy o no he leído, nunca lo llamó Señor, siempre lo llamó Maestro. Lo vio como, siempre pudo más su avaricia, el mal, la raíz al amor al dinero, porque ni siquiera tenía un conflicto en sí con Jesús. Simplemente dijo: ¿qué me daréis para entregártelo? Pudo más la avaricia de su dinero para entregar al Maestro. Qué indignación de eso. Jesús se conmovió de ver a Judas, dice, y los amó hasta el fin. Todavía esa noche tenía una oportunidad él esa noche. Antes de que saliera y lo hiciera, todavía tenía una oportunidad, porque dice: Jesús se conmovió cuando dijo: uno de vosotros me va a entregar. Y se conmovió esa noche y dijo: a la verdad el Hijo del Hombre, como está escrito, va a ser entregado, pero ay de aquel, mejor le hubiera habido no haber nacido. Yo no me imagino, no dice o no he estudiado quién fue la mamá y los hermanos si tenía de Judas, pero ay el dolor de haber parido un hijo de esos. No sé si vivía ahí los hermanos o el papá de Judas, pero imagínense. Yo entiendo también que Judas esa misma noche, ese mismo día que al otro día, que sería el viernes cuando Jesús muere, dice la palabra que el cuerpo quedó en la sepultura, pero dice que el alma, no dejarás mi alma en el Seol. Y yo entiendo que bajó y esa noche lo vio también. Dice la Biblia que había una separación entre el seno de Abraham, y ahí iban, y del otro lado iban todos los que no habían creído en la fe en el Mesías en ese momento. Y en ese momento de la Biblia relata que Jesús bajó a las partes más profundas de la tierra, y allá tenía una cita con Abraham, con Isaac, con Jacob, con los profetas, con los patriarcas, para decir: he cumplido, aquí está el nuevo pacto, aquí está mi sangre para sacarlos de aquí. Pero en ese momento del otro lado estaba Judas también,
porque dice que ese día se ahorcó también, si no mal estoy. Y yo creo que lo vio y dijo, ¿por qué lo hice? Un momento de decisión. Y es un momento decisivo para nosotros también. Hace unos días se celebró ¿dónde fue las Olimpiadas? ¿Dónde? En París. Algo que me dejó a mí muy conmovido. Porque dice la Biblia que si pisoteásemos la sangre del Hijo, ya no hay más que hacer. Y cuando está diciendo que pisoteas, es el que rechaza abiertamente a Cristo. No está diciendo que si tú pecas, la Biblia dice, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Pero dice la Biblia que hay pecados que son ya de muerte eterna, reo de muerte eterna. Y eso es que abiertamente tú digas, Cristo no es suficiente para salvarme. Es que tú renuncies abiertamente, públicamente, que tú rechaces a Cristo y su sacrificio. Y dice la Biblia, el libro de Hebreos, según mi interpretación, es que es imposible que aquel que es iluminado por el Espíritu Santo, es imposible que lo haga. Un ejemplo es que como si yo conscientemente voy caminando y miro que aquí está el puente y está cortado y yo veo que me voy a caer. Si yo estoy en mis 5 sentidos, es imposible que yo me tire, porque si estoy en mis 5 sentidos me voy a matar. Y dice el libro de Hebreos que es imposible que los que han disfrutado del Espíritu, es imposible, casi imposible que alguien que ha sido convencido por el Espíritu Santo blasfeme a Cristo abiertamente. Y en esas Olimpiadas hubo una blasfemia contra la sangre de Cristo. Y yo me quedé meditando en eso. Días antes, con unos hermanos orando de aquí con nosotros, Dios ellos son testigos, como Dios me había dicho que la comunidad LGTB iba a hacer algo muy indigno, que iba a provocar la ira de Dios. No sé cuándo Dios lo va a hacer, pero varias veces me lo dijo Dios en oración. Si yo meditarlo, me decía el Señor, ellos van a hacer algo que va a provocar mi ira, va a haber algo que van a hacer. Y yo no imaginé la magnitud. Y cuando eso salió en televisión, lo hicieron abiertamente. Pero yo dije, yo no sé si esta gente estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero algo que sí pude ver es que dije, esta gente tomó una decisión ya. Así como Judas tomó una decisión, dijo, completamente estamos del lado de Satanás, estamos del lado de la iglesia, estamos en contra de Cristo y todo lo que es su iglesia. Esa gente ya tomó una decisión, aunque sea para perdición eterna. Dice el libro de Hebreos, aunque Dios conoce el corazón, si estaban conscientes completamente o no, pero lo que hicieron ahí fue una blasfemia. Porque dice el libro de Dios, el que pisoteare la sangre de Cristo, ya no hay más que hacer por él. Y si toda esa gente sigue siguiendo a esa gente, está participando de ellos. Pero yo dije, ellos tomaron una decisión. ¿Cuándo nosotros como iglesia entonces vamos a tomar una decisión? Ellos ya tomaron una decisión como Judas. Dijo, mi avaricia, lo mío es el dinero, no me importa quién entregue. Si es el Hijo de Dios o no lo sé, si es el Mesías no lo sé, si es quien que clama por Israel no lo sé. Pero él dijo, yo quiero mi dinero. Y cuando se arrepintió fue demasiado tarde, dice la Biblia, porque Dios le dio una oportunidad en el momento de la intimidad, el momento del pacto. Y para nosotros hoy podría ser la exhortación: tenemos que tomar una decisión completamente de abrazar todo lo que es el pacto en la sangre de Cristo, de todo lo que implica la cena del Señor, de todos los beneficios que tenemos en Él, para disfrutarlos, para vivirlos, para impartirlos, para llevarlos afuera. Pero para eso se necesita tomar una decisión como la que Cristo tomó esa noche, la noche que el Señor fue entregado. Tomar una decisión y decir, no voy a dividir mi matrimonio, no voy a dividir mi familia, no voy a dividirme entre padre y madre, no voy a dividirme entre mis hermanos, no voy a dividirme entre los ministerios, no voy a dividirme entre las instituciones, no voy a dividirme más entre llamándome que soy menonita, luterano, presbiteriano. Hay que aplicarlo en todos los ámbitos. No voy a limitar la iglesia de Cristo a una religión.
Voy a hacerlo dignamente, decir: Cristo me compró con su sangre. Y el Señor dice aquí: hagan esto en memoria de mí. Hay muchas alabanzas que pueden ministrarnos. Hay una que yo tengo en lo personal. No soy bueno cantando, me va a descalificar los hermanos de la adoración. Pero hay una alabanza que dice: si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Solo allí hay restauración, solo ahí renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Una vez mirando la película que todos conocemos, La Pasión de Cristo, después de verla dije: ¿qué hemos hecho, Señor? ¿Qué hemos hecho? Nos hemos envanecido a veces con un ministerio, con cualquier cosa, como los corintios. ¿Qué hemos hecho, Señor? ¿Dónde hemos caído como iglesia? ¿Cómo cayó Israel, llevando ahora solamente que era el pueblo que tenía los preceptos, y cómo se enorgullecía y cómo mal administraba lo de Dios? Y dije: Señor, ¿no nos ha pasado? Y me miraba yo, como dice aquí: mírese cada uno a sí mismo. ¿Por qué peleamos a veces por si yo predico, si yo oro, si yo adoro, si yo intercedo, si a mí me ven, si yo sirvo, si no sirvo? ¿Por qué? Debemos mirarnos a nosotros mismos y no comer indignamente. Mirar, dice ahí, y no coman indignamente. Porque si tengo algo con mi hermano y tal vez no estoy de acuerdo con él en una situación, por lo menos el saludo sí le puedo dar. Por lo menos por lo que dice aquí. Por lo menos si no estoy de acuerdo con mi suegra, con mi suegro, con mi hermano, con mi primo, con mi amigo, con mi ministerio, con el otro, por lo menos sé que ese fue comprado con la sangre de Cristo. ¿Por qué celebrar indignamente? ¿Por qué no celebrar dignamente teniendo lo que pasaba por la mente de Jesús en esa noche? Lo que es para Dios el memorial, el pacto eterno. Lo que es para Dios lo que va a ver en la eternidad, en el cielo, para decir: este es por el que le esperaron, este es aquel que yo envié. Los hermanos del grupo de alabanza, vengan. No sé si Pastor Juan tienes alguna. No podemos tararear la de Jacobo Ramos, pero si no, no lo meto en problemas. Pongámonos de pie. Ya hemos celebrado la cena y no es un momento, como dijo el pastor, de Yom Kippur, de juicio, sino lo que dice aquí el apóstol Pablo: yo recibí lo que también os he enseñado. Ojalá poder haber transmitido mejor lo que recibí mientras estaba. Y ojalá y que el Espíritu Santo, como dice el libro de Hebreos, el Dios de paz que levantó a Jesús de entre los muertos por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Hoy digo que también así el Espíritu Santo, por el pacto eterno, nos lleve a casa y nos haga, nos ministre, y vayamos y miramos la vida de Jesús en los evangelios y todo lo que aconteció, y nos pueda dar mucho más de lo que pudimos entender en este día, mis amados. Señor, inclinamos nuestro rostro. Queremos que tú, así como Jesús se armó de un pensamiento
el pensamiento de todo lo que conllevaba esa noche, ese momento. Hemos recibido un poco, Señor, de tan inmensa gloria, de tan inmensa redención. Dios mío, primeramente te pedimos que nos perdones todas las veces que no lo hemos hecho dignamente, Señor. En ti está la dignidad, pero cuando nosotros no nos hemos examinado, Dios mío, y venimos ante ti, Señor, entendiendo un poquito de todo lo que tú lograste, Señor, porque palabras bastarían, libros bastarían, Señor, para entender lo que sucedió en los cielos, en la tierra, en la historia de la humanidad, Dios mío, y que ahora tú has hecho de la cena un memorial, y que ahora en la cruz, ese lugar de la redención, ese lugar de comenzar de nuevo, ese lugar donde hay un antes y un después. La cruz es la conexión entre Dios y el hombre, y entre el hombre con la humanidad, entre nosotros. Señor, límpianos con tu sangre, todo lo que conlleva con la sangre, la sanidad, Dios mío, la liberación, la impartición, la bendición. Señor, aquí estamos en esta noche, en esta tarde. Ministranos más allá de lo que entendemos. Danos la convicción, Dios mío, de lo que debemos tener de esto, Dios mío. Nosotros también te oramos, no solamente por nosotros como ministerio, sino por toda la iglesia, todo el cuerpo de Cristo, para que nunca menospreciemos a nadie por pobre o por rico, por raza, por sexo. Señor, no estamos hablando de lo que son, Dios mío, de los que no ponen ser hombre o mujer, sino entre nosotros, Dios mío, de lo que es correcto, Dios mío. Padre Dios del cielo, aquí estamos, te necesitamos, Señor, aquí estamos. Queremos cantar también, Dios mío, como cantaron saliendo esa tarde, esa noche, que fue más allá de todo, más allá de nuestra condición, de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Te entregaste, y hoy debemos vivir dignamente, y tú nos ayudarás por el Espíritu Santo, y fortaleciéndonos en la oración, porque esa noche saliste, tuviste que orar hasta sudar sangre para decir: yo quiero cumplir lo que ya decidí. Cantemos. Es difícil entender lo que viviste tú por mí, siendo yo como soy, tú te diste por mí. Es difícil entender cómo moriste tú por mí, traicionado y rechazado, defraudado por mí. Tu amor fue más allá. Tu amor fue más allá.
recibe adoración. Más allá y más allá de todo te entregaste, y al contemplarme se me acaban las palabras. Más allá de todo te entregaste, precioso Cordero, majestad inigualable, recibe adoración, recibe adoración. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, sigue ministrando. Dispón tu corazón que estás ahí, no corras por irte. Dispón tu corazón, porque aquella noche también el Señor lavó los pies de sus discípulos. Se ciñó la toalla y los ciñó también. Después de que si tú has doblado tu corazón, humillado delante de Él, Señor, y examinándonos a nosotros mismos, y tu Espíritu Santo iluminándonos en las áreas individuales y como cuerpo en que estamos mal, ahora, Señor, recibimos tu ministración y todo lo que lleva, Señor, el pacto en tu cena, Señor, lo que es el pacto. Ministra la sanidad, la liberación, la convicción, la seguridad, la firmeza, la entereza. Levanta tus manos con hambre y sed, y podamos, después de que celebramos ya la cena, ahora nosotros, Señor, tomamos la decisión, disponemos el corazón, y como tú esa noche también tomaste una decisión y dispusiste tu corazón y dijiste: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. También nosotros decimos: Señor, ya nunca más se haga mi voluntad sino la tuya. No podemos con nuestras fuerzas, Señor. Nos podemos emocionar esta tarde como Pedro esa tarde y decir: yo nunca lo haría, pero no sabemos lo que pueda pasar adelante. Por eso, antes de salir, Dios mío, queremos decirte: Señor, fortalécenos, danos convicción, danos determinación, danos toda la administración de lo que es la cena del Señor, la sanidad, Dios mío, la convicción, la unción, el poder, las fuerzas, Dios mío, más allá de lo que podamos entender, Dios mío, que tú nos das para poder glorificarte en todas las cosas, Dios mío. Gracias, Señor, en esta tarde, Señor, gracias. Que Cristo haya sido visto en este día, que Cristo haya sido revelado, que Cristo haya sido impartido, que Cristo haya sido muy glorificado y que tu nombre, oh Dios, haya sido muy exaltado. Señor, sea tu nombre y tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.